Buenas. A continuación, mi grupo, conformado por Leslie Conde, Daniel Flores, Ariana Ochoa, Antonio Mayoral, Alfredo Cantillo y mi persona, Moisés Bornachera, les vamos a ofrecer una explicación acerca del tema método dual simplex, que hace parte de la asignatura Investigación de Operaciones. Empezando un poco con la teoría, pues el método dual simplex es aquel algoritmo matemático que permite de alguna manera aplicar la teoría según la cual una solución óptima de un problema de investigación de operaciones en procesos determinísticos se encuentra asociada a un punto extremo que está definido por las soluciones básicas de la forma estándar de un modelo de programación lineal. En este caso, el método dual simplex trabaja con una serie de tablas que se llaman iteraciones, en las que aplicamos la técnica de Gauss-Jordan, que en sus palabras es un algoritmo del álgebra lineal para determinar unas soluciones de un sistema de ecuaciones lineales que sirve para encontrar matrices e inversas. Otro concepto importante y que se debe tener en cuenta es el de dualidad. La dualidad es un concepto fundamental que hace referencia a la existencia de dos problemas que están relacionados, pero que en sí son distintos uno del otro. En este caso, el problema primal y el problema dual. El problema primal hace referencia a que este es el problema original al que buscamos resolver, y generalmente este problema implica maximizar o minimizar una función objetivo que está sujeta a un determinado número de restricciones. Ya el dual, por otra parte, es un derivado directo del problema primal, y este nos proporciona una perspectiva amplia alternativa de la misma solución del problema primal. La relación principal que tienen estos dos problemas, pues, es que la solución óptima de uno conduce inmediatamente a la solución óptima de otro. Pues cada problema principal de programación lineal tiene su correspondiente problema dual, y algunas de las claves para aplicar o identificar de alguna manera la dualidad son las siguientes. La primera, pues, en determinados problemas que cuenten con un gran número de restricciones, es más eficiente resolver el problema a través del dual que resolviéndolo con el problema principal o primal. La segunda, pues, que en ciertas ocasiones resulta más sencillo la resolución de un problema dual que la de un problema principal o primal, puesto que en términos estos implican un menor número de iteraciones, es decir, las tablitas que uno hace para hallar las soluciones. Los valores óptimos de las variables del problema dual proporcionan una interpretación económica interesante y diferente del problema principal, y en algunas ocasiones podemos evitar el uso de variables artificiales aplicando el método de solución dual simplex sobre el problema dual. Además que este facilita el estudio del impacto sobre la optimalidad por cambios en el problema primal. Y pues dentro de la programación lineal se pueden resolver ejercicios tanto de minimización y maximización, llegando así a tener la misma respuesta. Y esto, ¿cómo se logra? Pues mediante la dualidad. Y la relación que existe entre el primal y el dual, pues las relaciones que se presentan se utilizan para reducir ese esfuerzo que uno aplica en la resolución de cálculos en determinados problemas, y aparte para obtener información adicional sobre las variaciones en la solución óptima debido a algunos cambios en los coeficientes o en la formulación del mismo problema original. A esta relación se le conoce como análisis de dualidad o sensibilidad. Y pues esto también implica que si en el problema primal la función objetivo se maximiza en B, todos sus límites deberán ser máximos, y pues en el dual será al contrario, es decir, se minimizará en B. Y si en el problema primal la función objetivo se minimiza C, todos sus límites deberán ser mínimos. Esto quiere decir que en el dual se hará lo opuesto, es decir, se maximizará C. Y ya como resumen, esta tabla que aparece a continuación
nos indica cuáles son los opuestos o contrarios entre el método primal y el dual. Pues si en el primal se maximiza, en el dual se minimizará. Si en el primal se utilizan coeficientes de la función objetivo, en el dual pues en esta se utilizarán los recursos. Si en el dual, en el primal hay filas, en el dual pues se utilizarán las columnas. Y si en el primal indica que un determinado coeficiente es menor que otro, pues en el dual este será su inverso, es decir, mayor. Y si en el problema primal un coeficiente es igual a otro, en el dual se utilizará mayor o igual que o menor o igual que según corresponda. Ahora proseguimos con la explicación de un ejemplo práctico. Bueno, luego de haber explicado el método simplex dual, lo que es su definición, vamos a hacer un ejercicio, el cual dice: encuentre el dual del siguiente problema. Una persona decide tomar dos diferentes suplementos dietéticos. Cada suplemento contiene dos ingredientes esenciales, A y B, para los cuales existen requerimientos mínimos diarios, y cada uno contiene un tercer ingrediente, que es C, que debe minimizarse. Este ejercicio es de minimización. El suplemento, entonces tenemos una tabla donde tenemos los ingredientes y los suplementos y el requerimiento diario. Para el ingrediente A, en el suplemento 1 se necesitan 20 miligramos sobre onzas, para el suplemento 2 6 miligramos sobre onza y el requerimiento diario 98 miligramos. Para el ingrediente B, 8 miligramos sobre onza, 16 miligramos sobre onza y 80 miligramos. Para el ingrediente C, suplemento 1, 6 miligramos sobre onza y suplemento 2, 2 miligramos sobre onza. ¿Qué tenemos acá? Acá podemos ver una tabla en la cual se hace la comparación entre el método primal, que es el método simple como tal, y el dual, que es el método que estamos aprendiendo, el método que estamos explicando. Para el primal se usan las variables de decisión, que son x1 y x2, el cual se colocan pues el suplemento 1 y el suplemento 2. Como este caso es de minimización, se coloca como la función objetiva, que es 6x, que se toman de acá, que es 6x1 más 2x2. Las restricciones vendrían siendo los ingredientes A y B, donde tenemos que 20x1 más 6x2 y tenemos menor o igual que 98. Y lo mismo para la otra, 8x1, 16x2, menor o igual 80. Y eso se iguala y se coloca 20x1 más 6x2, como al ser menor o igual, se colocan los signos negativos y se le agregan variables de holgura, que son el S1 y el S2, y se le suman variables artificiales, que son T1 y T2, y se deja igual los resultados. Con el dual lo que hace es invertir el ejercicio como tal, porque aquí buscamos minimizar, el dual busca maximizar en este caso. Entonces, la función objetiva tendría los resultados de las restricciones y quedarían así: 98, se coloca 98. Aquí también se cambia la variable de decisión y se pone Y1 y Y2. Se cambiaron X1, X2, ahora es el Y1 y Y2. Entonces colocamos esto. Ahora las restricciones, luego de eso, tenemos la primera restricción, el 20Y1 el 20 queda igual. Ahora el 8 que estaba acá pasó para la restricción número 1. Y como ahora buscamos maximizar, ahora usamos el mayor que. Entonces mayor que y 6. Porque ahora, como cambiamos
lo que estaba acá en función objetiva serán los resultados de acá, de las restricciones. Y lo mismo sucedió acá. El 6 de la restricción 1 pasó a la segunda y el 16 pasó para acá, quedó igual. Y aquí está. Ahora lo igualamos, como lo había dicho anteriormente, se hace lo mismo, pero en este caso no se tiene que agregar las variables artificiales, que es la T1 y la T2. Solamente dejamos las de holgura, que es igual, y lo igualamos a 6 y 2. Listo. Ahora vamos a pasar a la tabla. Bueno, para realizar la tabla, como saben, hay que poner negativo la función objetiva. En este caso es menos 98, menos 80, y2. Y menos 98x1 menos 80y2. Entonces lo colocamos. Menos 98 menos 80 menos 80. Acá va un 0, acá un 0 y acá va un 0. ¿Listo? Listo. Ahora pasamos a las restricciones. Aquí iría el 20, aquí va el 8, aquí en S1, pues acá tenemos S1, colocamos un 1. Aquí no tenemos S2 en esa restricción y igual, y tenemos igual 6. Igual 6. Listo. Acá luego pasamos a la segunda restricción, que es 6. Acá 16. En esta no tenemos S1. En esta sí tenemos S2. Y la respuesta es 2. Disculpen, la respuesta es 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos que buscar la columna pivot. La columna pivot vendría siendo el mayor negativo. El mayor negativo que podemos observar es menos 98. Entonces seleccionamos la columna. Seleccionamos la columna, le colocamos un colorcito para que sea distinto. Le colocamos este colorcito verde. Y ahora buscamos la fila pivot. La fila pivot se hace dividiendo la respuesta con la columna que ahora escogimos, que vendría siendo 20 y vendría siendo 6. Entonces, acá ya lo tengo. 6 entre 20 da 0.3 y 6 entre 2 da 0,33333. El menor de eso es 6 entre 20. Entonces, por ende, esta es la fila pivot. Es la fila pivot. Ahora hay que indicar cuál es el número pivot. El número pivot es el número que queda entre la columna pivot y el número pivot. ¿Ok? Esto es lo que van a hacer. Disculpen. Ok, vamos a colocarlo en rojo, no sé, sí, en naranja, el número pivot. El número pivot es este que va a quedar en medio. Vamos a colocarlo azul. Bueno, ese es el número pivot. Para hacer la segunda tabla, este será la guía para la segunda tabla. Bueno, para la siguiente tabla es importante que el número pivot lo modifiquemos o se convierta a número 1 como tal. ¿Cómo realizamos eso? Con la siguiente fórmula. La fórmula sería colocando el número 1, en este caso, colocamos el número 1, entre el mismo número pivot, en este caso sería el 20, por el mismo número pivot, en este caso sería 20.
y eso nos daría 1. Entonces en la tabla, lo único que hasta el momento vamos a modificar en la tabla es el número pivot y la fila del número pivot, ya que la misma operación que le vamos a realizar al número pivot se la vamos a realizar a toda la fila. Y vamos a utilizar la misma fórmula. Lo único que vamos a modificar es el número que se encuentra en la casilla. En este caso, por ejemplo, vamos a modificar el número 8. Sería lo siguiente, sería 1 sobre el número pivot por el número que está en la casilla, que sería 8. Y en este caso, ese valor nos daría 2 sobre 5. Entonces lo colocamos, lo ubicamos en la tabla, 2 sobre 5. Y vamos a realizar lo mismo con el 1. Modificamos el 8 acá, sería la misma fórmula, 1 sobre 20 por el número que se encuentra en la casilla, el número 1. Y eso nos da un valor de 1 sobre 20. Lo colocamos en la casilla. 1 sobre 20. Perfecto. Como acá en la casilla hay un 0, lo dejamos igual, ya que el resultado es 0. En la siguiente casilla el número es 6 como tal. Entonces colocamos nuevamente, modificamos acá, 1 sobre 20 por el número que se encuentra en la casilla, el número 6. Y eso nos da un resultado de 3 sobre 10. Lo modificamos acá y lo colocamos en nuestra casilla. Y hasta el momento esa es la única fila que vamos a modificar en esta tabla como tal. Ya en las siguientes tablas vamos a seguir resolviendo lo demás de lo que se encuentra en las demás celdas como tal. Y la única modificación que dejamos acá o que hicimos acá fue que sale S1 y entra Y1, ya que pues era la columna pivot como tal. Bueno, continuando con la explicación del ejercicio, pues ya como logramos obtener lo que fue el resultado de la tabla anterior, tenemos como resultado sobre el Y1 el número pivot 1. Entonces escogemos este resultado y lo pasamos a nuestra nueva tabla. Entonces con esto vamos a hallar los valores que se encuentran encima de nuestro número pivot y se encuentran por debajo. Para poder hallarlo vamos a aplicar lo que es la siguiente fórmula, que sería el número de la fila, es decir, el número de la fila que vamos a resolver por el número contrario. Es decir, como este es el número pivot, el número que se encuentre por encima de ellos va a ser el que se va a tomar y se le va a aplicar el número contrario para poder aplicarlo en la fórmula y poder obtener el resultado. ¿Cómo así? Encima del 1 tenemos lo que es el menos 98. Entonces, el número contrario de menos 98, como aquí está negativo, sería 98 positivo. Y acá abajo, como se encuentra el 6 positivo, sería el 6 negativo. Entonces vamos a comenzar a realizar la operación para poder hallar los resultados que se encuentran por encima del número 1, que sería la fila Z. Entonces, tomamos lo que es el número 1, que sería el número de la fila, por el número contrario, que sería el 98 positivo, más el número de la fila anterior, que en este caso sería el menos 98. Aquí pues se deja tal cual el signo que tenga, ya que es el número de la fila anterior, no el contrario. Entonces realizamos la operación, entonces sería 1 por 98, sería 98, más el número de la fila anterior, que vendría siendo menos 98, entonces realizamos operaciones. Sería más por menos da menos. Entonces se realiza lo que es la operación cuando ya se tiene definido el signo. Entonces 98 menos 98 da como resultado 0. Entonces procedemos a realizar lo que es el ejercicio con la siguiente columna. Entonces sería 2 quintos, que es el número de la fila, por el número contrario, que es el 98, ya que ese 98 va a ser el número multiplicado en todas las columnas para poder hallarlo, el resultado. Entonces sería 2 quintos por 98 positivo, más el número de la fila anterior, que vendría siendo menos 80. Entonces
Al realizar la operación vamos a obtener un resultado de 204 quintos negativo. Pasamos a la siguiente, sería 1 sobre 20 por el número contrario, que sería 98 positivo, más el número de la fila anterior, que en este caso sería 0, y obtenemos como resultado 49 décimos. Acá tenemos en el número de la fila tenemos el número 0, vamos a multiplicarlo por el número contrario, que sería el 98, más el número de la fila anterior, que sería 0. Aquí obtenemos como resultado el número 0, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Y aquí en la última columna vamos a realizar la operación sobre el 3 décimos por 98 más el número de la fila anterior, que es 0, y aquí obtenemos como resultado lo que es 294 décimos, pero aplicamos lo que es la simplificación y obtenemos como resultado 147 quintos. Entonces pasamos a realizar lo que es la operación ya con el número 6. Entonces sería número de la fila anterior, que sería el 1. Entonces vamos a realizar lo que es el 1 por 6 negativo, más el número de la fila anterior, que es el 6 positivo. Entonces realizamos lo que es la misma operación acá. 1 por 6 es igual a 6, más por menos da menos, entonces 6 menos 6 obtenemos como resultado 0. Acá realizamos lo que es la operación, sería 2 quintos, entonces sería 2 quintos por el número contrario, que sería el 6, más el número de la fila anterior, que es el 16. Entonces aquí realizamos la operación y nos da como resultado 68 quintos. En esta columna pasamos a realizar lo que también es la operación, que sería un 20avo por el número contrario, que sería 6, más el número de la fila anterior, que en este caso es 0, y obtenemos como resultado 3 décimos negativo. Acá tenemos el valor de lo que es 0, el cual sería multiplicado por 6 menos 6, que es el número negativo, el número contrario, y le sumamos la fila anterior, que en este caso es 1. Aquí logramos obtener como resultado 1. Y por último, ya para definir nuestra tabla, realizamos lo que es la operación de 3 décimos por menos 6 más el número de la fila anterior, que en este caso es 2, y obtenemos como resultado 1 quinto. Entonces, ya definido los valores, vamos a hallar pues también aquí en nuestra tabla lo que es la columna y pues el número pivot. Aquí pues se halla lo que es el número mayor negativo. En este caso pues logramos evidenciar que es la columna Y2. Vamos a tacharle acá de color, ponerle amarillo, y pues realizamos lo que es la misma operación, el cual pues el resultado vamos a estar dividiéndoselo a los números que pues ya seleccionamos en la columna pivot, y pues al hallar los que son los valores, los resultados, vamos a obtener que nuestro número pivot sería el
68 quinto. Entonces ya así definimos nuestra segunda tabla. Entonces ya procederemos con la solución en la siguiente tabla. Continuando con la dinámica, cuando ya tenemos la fila y la columna pivot seleccionada, procedemos a igualar el número pivot a 1. Entonces, para igualar el número pivot, que es 68 sobre 5, a 1 lo dividimos sobre el mismo. Entonces 68 sobre 5 entre 68 sobre 5 es igual a 1, que es el 1 que tenemos acá. Procedemos a dividir toda la fila entre ese mismo número, que sería 68 sobre 5 entre 0, que nos daría 0, menos 3 décimos, entre 68 sobre 5, que nos daría menos 3 sobre 136. Dividimos 1 entre 68 sobre 5, que nos daría 5 sobre 68, y dividimos un quinto entre 68 sobre 5, que nos daría 1 sobre 68. Procedemos a igualar la columna a 0. Entonces, para igualar este 204, este menos 204 sobre 5 a 0, lo multiplicamos por su contrario, que sería 204 sobre 5. Entonces, menos 204 sobre 5 por 204 sobre 5 nos daría 0. Porque el número contrario se cancela. 0. Procedemos a rellenar toda la fila. Entonces tendríamos que multiplicar el número contrario del menos 204 sobre 5, que sería 204 sobre 5. Lo multiplicaremos por toda esta fila, sumándole los valores de esta fila. Entonces tendríamos que multiplicar 204 sobre 5 por 0, sumándole el 0 de acá arriba. Eso nos daría 0. 204 sobre 5 por menos 3 sobre 136 más 49 sobre 10. Eso nos daría un total de 4. 204 sobre 5 por 5 sobre 68 más 0 nos daría 3. 204 sobre 5 por 1 sobre 68 más 147 sobre 5 nos daría un total de 30. Ya tendríamos la primera fila resuelta. Pasaríamos a igualar el 2.5, 2 sobre 5 a 0. Entonces para igualarlo lo multiplicamos por su contrario, que sería menos 2 sobre 5. Entonces 2 sobre 5 por menos 2 sobre 5 nos daría 0. Pasamos a llenar la fila acá abajo. Entonces tendríamos que multiplicar menos 2 sobre 5 por la fila pivot, sumándole los valores de la fila origen. Entonces tendríamos que multiplicaríamos menos 2 sobre 5 por 0 más 1, eso nos daría 1. Multiplicaríamos menos 2 sobre 5 por menos 3 sobre 136 más 1 sobre 20, eso nos daría 1 sobre 17. Multiplicaríamos menos 2 sobre 5 por 5 sobre 68 más 0, y eso nos daría menos 1 sobre 34. Multiplicaríamos menos 2 sobre 5 por 1 sobre 68 más 3 sobre 10, y eso nos daría un total de 5 sobre 17. Y eso sería todo el paso que habría que completar. Ya nos quedaría la tabla número 4 completa. Vamos a proseguir con la idea del ejercicio que estamos resolviendo, y acá en lo último ya tenemos los resultados dados por la tabla, en el cual tenemos 4 y tenemos 3. Lo cual ahora nos tocaría interpretar esos resultados, ya que tenemos los resultados en las filas 2 y en la R, la columna. Con el fin de resolverlo, nos queda que toda la fila quede en positivo,
gracias a la columna, a la fila Y2, cual resolvimos el pivote, este de aquí, resolvimos el pivote del Y2 y transformamos toda la fila Z en positivo. Entonces, el dual nos ayuda a facilitar este ejercicio, ya que usando maximización no usamos variables artificiales que se necesitan en minimización y por lo tanto no salen tablas que alargan el ejercicio o prolongan el resultado. Estos resultados salen de los ejercicios anteriores que mis compañeros ya han resuelto, y la interpretación del resultado sería que la persona debe tomar 4 unidades de suplemento 1, que este sería 3 unidades del suplemento 2, para así requerir 30 miligramos del ingrediente Z, el ingrediente C, como resultado final. Eso sería todo. Muchas gracias.